Bienvenidos a la carrera diaria. Estamos terminando aquí nuestro contado en el camino de Navidad, aquí en el contado del libro y la carrera diaria. Así que estamos rellenando aquí todos los vacíos entre, la Biblia y la venida de Jesús naciendo en Navidad por la mañana, el contado a Navidad y cómo todo está conectado. Esto es una historia llevándonos a la historia y a la venida de Cristo, el plan de redención para la humanidad. Estamos entre medio del Éxodo. Recuerden, la promesa de Dios a Abraham es una tierra, una nación, y por medio de esta nación todo el mundo será bendecido. Y aún así su gente se ha convertido en una nación, pero no están en la tierra, así que tienen que regresar a la tierra. Y es una imagen de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios está haciendo con los israelitas, lo que Dios hará con toda la humanidad, llevándolos a la esclavitud, a la libertad, de la esclavitud a la libertad. Esclavitud en Egipto, se han convertido en esclavos de generación a otra generación, son otro grupo étnico. Los egipcios tenían el poder desde el principio para forzarlos a trabajar y durante el tiempo los mantuvieron bajo su control, pero Dios está pasando por algo mucho más grande para toda la humanidad. Él nos sacará de la esclavitud que tenemos al pecado. Recuerden, la primera parte de Génesis nos acomoda cómo estamos atados al pecado y cómo no podemos romperlo. Y Dios, con la inundación y con todo, nos ha enseñado cómo el pecado ha infectado y afectado todo. Hoy tenemos un cuento más mientras llegamos más cerca a la tierra prometida. Es un camino muy largo, es el camino ahí, y vemos ahí la protección sobrenatural ahí. Vamos a leer aquí en Éxodo capítulo 4, dice: cuando la palabra le llegó al rey de Egipto que se habían huido los israelitos, el faraón y los oficiales cambiaron de opinión. Así que esto fue después de la última plaga de que se murieron los primeros hombres varoncitos nacidos, de que Dios ha pasado al primer nacido de cada niño israelita, pero asesinó a los primeros nacidos de cada egipcio. Así que el faraón dice: sálganse de aquí. De hecho, les dieron regalos en el camino, pero ahora que ya se calmó, cayeron en cuenta que ya no hay nadie quien trabaje. Entonces querían que se regresaran, así que fueron a perseguirlos. Van a agarrar a los israelitas de vuelta a la esclavitud. Así que dice aquí los israelitas, dicen a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí para morir morir aquí? ¿Que no había suficiente tumbas en Egipto para nosotros? ¿Qué has hecho para nosotros? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos hiciste huir de Egipto? ¿No nos dijiste que esto iba a suceder cuando tú aún estabas en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, ya no queremos hacer esclavos en Egipto. Y Moisés dijo a la gente: no se asusten, manténganse aquí y vean cómo el Señor los va a rescatar el día de hoy. Los egipcios que ves el día de hoy jamás se verán, porque el Señor mismo va a pelear por ti. Simplemente manténganse en calma. Qué dicho de fe aquí. Hay que entender que no sabe cómo Dios los va a rescatar, no sabe qué es lo que va a suceder. Han llegado al final del Mar Rojo, no saben cómo cruzarlo porque tienes que rodear y no hay tiempo para hacerlo porque los egipcios vienen, están alcanzándonos, van a estar sobre ellos rápidamente, van a estar ahí llevados a la esclavitud de vuelta o asesinados, o una combinación de las dos cosas. Algunos serán asesinados y otros regresarán a la esclavitud. No les irá bien, pero Moisés confiadamente dice: Dios nos tiene, el Señor mismo va a pelear por ti. Qué dicho de fe tan fuerte aquí, que aunque Moisés no vea, no tiene idea cómo Dios hará esto, él simplemente sabe que Dios lo trajo así tan lejos y no lo va a dejar abajo, de que no hay manera de llevarlo aquí tan lejos, que todos esos milagros, esas plagas, todo esto que Dios ha hecho no va a permitir que se queden abajo hoy. Así que, ¿qué es lo que Dios hace? Esa noche, dice, un ángel del Señor de Dios, quien ha guiado a la gente de Israel, se movió atrás del campamento. El pilar de nubes también se movió desde enfrente y se paró tras de ellos. La nube se calmó entre los egipcios y los campamentos de egipcio. Mientras caía la esclavitud, se convirtió en lumbre esas nubes. Y los egipcios y los israelitas no se acercaron a sí mismos en toda la noche. Así que es una pregunta: ¿cómo es que los egipcios no los alcanzaron? ¿Qué tanta división había? No había suficiente, no había bastante, sino que Dios literalmente separó entre los egipcios y los israelitas. Hizo
puso una barrera ahí para permitirlos separados. Y Dios hizo el milagro al siguiente día. Tenía que Moisés que tuviera ahí abierto, el mar abierto. Los israelitas pasaron por medio de ello. ¿Y porque estaban tras de ellos los egipcios? Porque Dios los estaba deteniendo. El ángel de Dios estaba parado entre medio ahí. Y llegaron ahí, cruzaron el mar rojo. Y después Dios se quita del camino. Él quite a los ángeles. Los egipcios los persiguen. Y cuando llegan a la agua, viene y se estrella, eliminando a la guerrilla del faraón. Ahora, ¿qué es lo que Dios dijo? Los egipcios que ves el día de hoy jamás se verán una vez más. Eso es lo que le dijo a Moisés. ¿Qué es lo que significa para nosotros el día de hoy? Porque yo no creo que en verdad vamos a quedarnos atorados en un lado del río con los enemigos persiguiéndolos. No, bueno, aquí en Arizona no, porque cualquier río aquí en Arizona simplemente lo caminamos por encima y no pasa nada. Aquí no tenemos agua alta, sí, aquí en este lado. ¿Qué significa para nosotros el día de hoy? Bueno, pienso que es tan importante aquí lo principal de que Dios ha llevado tan lejos. ¿Crees en verdad que te va a dejar abajo? ¿En verdad crees que Dios pasó por todo ese problema de preservar a Moisés de un niño ahí en el Nilo, río Nilo, poniéndolo en la casa del faraón, dándole esas conexiones, ese crecimiento, apareciéndosele en una planta, lumbre, este momento increíble donde habló con él, llamándolo a que vaya a Egipto? Hizo 10 plagas, 10 milagros, 10 señales. Y ¿tú crees que Dios simplemente que a ese punto le dirá, ay, olvídalo? No, Dios siempre cumple sus promesas. Dios lo ha llevado tan lejos, no lo va a dejar abajo. Y el dicho es cierto para ti también. Dios ha sido leal en tu vida. Él no te va a dejar abajo ahora. Él no simplemente te va a abandonar en el desierto ahora. Ahora, claro, estarás en el desierto y claro, estarás en una temporada de la vida donde tus enemigos te están persiguiendo, pero donde te están lastimando. Hay dificultades en la vida, pero Dios no te va a abandonar hasta este punto. Dios es leal. Permite que Dios pelee tus batallas. No significa que no hagas nada. Los israelitas no se acostaron y dejaron que Dios hiciera lo que él... No, ellos tenían que aún caminar y entrar al mar rojo. Tenían que ver las paredes de agua, se iban a levantar. Moisés tuvo que levantar las manos. Había cosas que Dios le pidiera que hicieran en esto. Pero el poder verdadero y el trabajo verdadero era Dios parado ahí entre ellos y los egipcios, Dios dando el milagro. Dios nunca los abandonó y Él no te abandonará. No significa que la vida no será difícil, que no habrá retos, no significa que no pasarás por dolores, pero no te rindas, no dejes a Dios, porque Dios es leal, sus promesas nunca fallan. Y mientras vemos en esto, Dios no iba a permitir que los israelitas estuvieran asimilados de vuelta a Egipto, porque Él hizo una promesa que Él los iba a mover hacia su historia de redención. Él los trajo a esta tierra, creó una gran nación. ¿Por qué? Para que todo el mundo sería bendecido. Son parte de la historia de Dios trayendo de vuelta al Salvador. Jesucristo, quien bajó aquí a la tierra, Dios en carne propia, por la Navidad de la mañana. Esa es la conexión navideña, de que Dios es leal por sus promesas, Dios es leal porque es parte de una historia más grande, Dios es leal porque está eligiendo utilizar a gente como Moisés y a los israelitas para traer la libertad última, no solamente para él, pero para toda la humanidad. Sobre algunos esclavos más a fondo, más difícil que nada más, el pecado, la maldición del pecado. Eso es lo que viene en Navidad. Oremos. Dios Padre Celestial, Dios, oro por los que están aquí el día de hoy, quienes están entre medio de todo esto, agresor, de que están siendo perseguidos, que se encuentran fuera en el desierto batallando, quienes están batallando con algo, Señor, quien quizás se siente perdido, Señor, y quizás se sienten emociones de abandonamiento, Señor, y vemos esto el día de hoy, caemos en cuenta y recordamos que tú nunca nos vas a abandonar, que tú sí proveerás una manera. Quizás no será el camino que pensemos que te ibas a demostrar, pero Dios, tenemos confianza profunda y fe profunda que tú estás en control. Ayúdanos a descansar en eso, a descansar
en el hecho de que tú tienes un plan y propósito en nuestras vidas, que tú nos has traído y que tienes un plan, no nos abandonarás. En el nombre de Jesús oramos, amén, amén. Espero que todos tengan un buen resto del día y espero verlos en 94 horas más aquí en la siguiente carrera diaria. Los amo, adiós.